Hola, ¿qué tal amigos de la Sociedad de Bates Azteca? Nos encontramos en otro episodio más de En mi opinión. Este día vamos a hablar acerca de la zona de confort. De antemano les pedimos algunas disculpas porque, como ya saben, esto lo hacemos en línea, grabando con las diferentes personas que están en diferentes estados de la República. Entonces, en este episodio van a poder notar algunos problemas de audio. Sin embargo, se disfruta bastante bien y los invitamos a que lo escuchen de manera completa. Lo queríamos hacer, es la zona de confort. Bueno, primero que nada, ¿qué es la zona de confort? Pues creo que la zona de confort es aquellas conductas, aquellas actitudes que tomamos a causa del miedo a intentar cosas nuevas y actualmente lo vemos como muy común para los jóvenes que no quieren como salir y experimentar cosas nuevas. No sé cómo, quisiera saber cómo lo ven ustedes dos. Bueno, es que para hablar de la zona de confort, primero tenemos que entender que es este espacio, esta zona, este conjunto de cosas físicas o mentales, emocionales, como lo quieran ver, incluso conductuales, que nos hacen sentir bien y nos hacen sentir seguros y funcionan para nosotros, ignorando el hecho de todo lo que hay detrás de esto y que la zona de confort no siempre es positiva y no siempre es lo más adecuado o lo mejor. Creo que es muy sencillo estar en ella, ¿saben? Al menos desde donde lo puedo entender yo, es bien bonito y bien sencillo sentarnos en nuestra zona de confort y no preocuparnos por absolutamente nada de lo que hay más allá de ella. ¿O qué opinas, Ricardo? Sí, definitivamente creo que la zona de confort, como cualquier otra cosa en el mundo, tiene puntos muy buenos, pero también tiene algunos puntos negativos por ahí que vamos a estar abordando el día de hoy. Pero creo que todos al menos tenemos la noción de que, y creo que por el nombre podemos entender que pues es precisamente como bien lo decías, una zona en la cual uno se siente cómodo, se siente sobre todo seguro, en el que como que tiene una cierta expertise, un dominio en donde dice, este es como mi territorio y aquí me siento bien, sé qué se hacen las cosas, cómo se hacen, y de alguna manera es como nuestro lugar especial que tenemos muchas veces para refugiarnos por si algo a veces sale mal o a veces algo es nuevo para nosotros, que justamente en alguna medida es necesario, pero llevado a un extremo, como todo, puede tener ciertas cosas negativas, ¿no? Claro, Efectivamente, creo, estoy de acuerdo contigo. ¿ustedes han Ahorita tenido quiero algún recalcar, momento, pero dale, Dio, por favor, no, no, por favor, Carla. ¿ustedes han tenido en algún momento una zona de confort como muy clara? Ese punto donde se estancan y dicen, pues aquí estoy bien. Fíjate que sí, lo he tenido y eso me ha llevado a una característica que yo creo esencial de la zona de confort, que es la desmotivación, porque en mi caso, muchas veces cuando cuando yo caigo en la zona de confort, es a causa de la desmotivación, de ver que personas lo logran, creo yo que es la característica como que universal por la cual la gran mayoría entra en ella. No sé qué opina Ricardo, me gustaría conocer la opinión de ambos. Pues sí, yo sí, claro, durante mucho tiempo de mi vida, gran parte, sí estuve mucho en zonas de confort, que al menos desde mi concepción, para mí era estar en un lugar seguro, en un lugar como donde no tengo que afrontarme a cosas nuevas, porque para mí en ese momento no era necesario probablemente, pero que al ver que efectivamente todas las personas o a las personas que me rodeaban avanzaban en sus hobbies, en sus actividades cotidianas, pues me di cuenta que es una zona que a veces no es tan bueno guardarla durante mucho tiempo porque te retiene muchísimo para lograr otras muchas cosas que al final puedes fracasar en ellas,
pero que sin duda te traen aprendizajes muy, muy, muy buenos. A veces salirte de esa zona. Es muy complicado salir cuando ya has pasado mucho tiempo. A mí me costó muchísimo trabajo salir de ello, porque durante mucho tiempo hice las cosas bien, así como yo me creía que iban a funcionar, y cuando intenté otras cosas, a veces no salían, a veces sí, y entonces preferí como irme a lo seguro, que es yo creo que una frase muy común de los que a veces estamos en zonas de confort, que es me voy a lo seguro, pero muchas veces es arriesgar, y realmente en el arriesgue, creo yo, cuando estás en una zona de confort, realmente no pierdes nada. El perder, mucha gente lo ve como no conseguir lo que lograste, pero yo lo veo más como aprender algo que antes no tenías. Realmente creo que cuando sales de una zona de confort, incluso perdiendo o fracasando tal vez, tienes una mejor experiencia de quedarte ahí sentado, ¿no? No sé, Carla, ¿cómo lo ves? Si has tenido esa experiencia. Pues sí, yo creo que yo me volví muy proactiva y empecé a enfrentarme a lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que está la zona de confort, que es este espacio donde estamos seguros, cómodos y felices. Luego está esta zona de miedo, esta zona de Claro. parálisis, que es horrible, que es terrible, que es pagar el precio del novato, como se dice coloquialmente, que es donde tú eres súper inexperto o inexperta y todo el mundo es mucho mejor que tú y les sale mucho mejor y lo saben hacer de maneras impresionantes y todo esto. Y luego está la zona de crecimiento, la zona de aprendizaje, donde realmente pues poco a poco vas dominando eso. Entonces, yo creo que empiezo a pasar realmente de una manera muchísimo más proactiva, mucho más activa y mucho más consciente en esta etapa adulta en la que estoy, ¿no? Terminando todo el caos que fue mi adolescencia. Entonces, creo que me mantuve mucho tiempo en zonas de confort muy, muy extrañamente poco confortables. Es decir, em, sabía que había cosas que a mí no me gustaban, que a mí no me latían, que para mí no eran, no iban y no quería, pero aún así era lo seguro, era lo que conocía y era donde yo sentía que podía estar y que no estaba en riesgo de perder lo que ya tenía, ¿saben? Entonces, yo creo que eso también es muy importante de decirse. No todas las zonas de confort son bonitas y no todo el tiempo estas zonas de confort son realmente cómodas. Simplemente son más seguras y simplemente nos hacen sentir un poco mejor. Pero hay como precios muy, muy caros a pagar cuando uno se queda ahí, ¿no? Diferencias en cuanto a muchas quisiera recalcar algo que yo escuché, que creo que es un punto, o si no es importante, es de como un temor a salir de las, y desde que está él, que la cual maestro ante la vida. ¿Por qué? Porque él lo menciona de la siguiente manera. Para muchos, ver a Guillermo del Toro es simplemente, ganó un premio, ganó 2 Óscares, pero para él es, me enfrenté, esta noche me desvelé, y dice, y en ese desvelo pudo pasar una película, que se me cae el café, ahí hay una película, toda una transición, que me pasa eso, hay una transición, y creo que ese es otro factor por el cual caemos en la zona de confort, a que muchas personas dicen, lo hizo muy fácil, o sea, ganó un premio, pero ¿qué hizo por esforzarse? Y muchas personas no ven todos los desvelos, las tardes de trabajo por estar haciendo el esfuerzo, más que nada por lograr nuestras metas, y creo que es otro factor que yo he visto por el cual las personas caen en la zona de confort. Sí, definitivamente Hola. coincido, sí, sí, porque justamente el problema en muchas ocasiones es que
a veces no dimensionamos, o la gente no dimensiona cuando está en la zona de confort, qué tan costoso es para cada persona, que cada mente tiene su costo respectivo y muy válido en su diferente manera, que es salir. Para muchos, incluso ya casi no tienen zonas de confort, siempre se andan arriesgando a muchas cosas y realmente nunca se están mucho tiempo quietos, que por lo general son las personas muy proactivas, y que eso en alguna medida es bueno, pero no muchas personas tienen esas facilidades, o no mucha gente está como con esa facilidad de poder arriesgarse a todo momento, no solamente por las oportunidades que tiene, sino incluso por su personalidad, que muchas veces es muy muy complicado, y justamente yo creo que una de las cosas por las cuales a veces no es complicado, eh, el punto de salir de esta zona, o simplemente de arriesgarse un poquito más, es que muchas veces te vas a afrontar en la comparativa de él que está logrando al salir de su zona de confort y qué es lo que yo estoy logrando al salir de mi zona de confort. O sea, muchas veces, y creo que es el peor error que podemos hacer cuando intentamos salir de una zona muy cómoda, es compararnos con los demás y es decir, es que yo salí, me arriesgué y al no conseguir el mismo éxito que tal persona que se está arriesgando a cada rato, ¿no? Y que es algo que yo creo que es muy, muy, muy feo hacerlo, porque primero te como que perjudicas el arriesgue y el esfuerzo que tú acabas de hacer para salir de esa zona, y aparte como que estás poniendo tu escalón muy alto cuando realmente tú bien sabes como qué significa para ti dar ese primer paso, que la verdad es que decía un compañero nuestro en alguna ocasión, la diferencia entre 1 a 2 realmente es mucho más pequeña que la diferencia entre 0 a 1, y 0 a 1 hay una diferencia monumental porque es el primer paso. Ahí hay un sinfín de cosas que pasaron, y creo que ese es como un problema que a veces tendemos a hacer cuando salimos de esta zona precisamente. Sí, claro, y que además es como muy sencillo de Definitivamente. alguna manera, al menos en Ujú. experiencia, cuando uno mira hacia atrás y dices, ay, pues es que simplemente me cansé de las excusas y de decir, bueno, me voy a quedar aquí quietecita y estancada y voy a empezar a hacer. Claro, en retrospectiva es súper sencillo, y cuando lo hablas con otras personas, las personas que normalmente han logrado salir de la zona de confort y han optado por una proactividad, te hablan maravillas de arriesgarse, de aventarse, de intentar, de probar, de hacer. Claro, Pero cuando estás en la situación, cuando realmente estás en tu zona de confort y está esta nueva idea pues en tu mente o en tu realidad, y dices, ¿lo hago o no lo hago? Hay un montón de ataduras emocionales y hay un montón de situaciones que incluso podría decir llegan a producir ansiedad en torno a qué va a pasar después. O sea, esta incertidumbre tan grande que se vive cuando uno va a abandonar eso que ya conoce es horrible de verdad. Horrible, horrible, y es muy difícil de sortear de inicio, ¿no? Quiero decir, una vez que obtienes el premio, la ganancia, la experiencia, el conocimiento, la vivencia, que has pasado por esos momentos de terror y has llegado al crecimiento y al aprendizaje, todo es súper bonito. Pero para dar esos primeros pasos, realmente es muy, 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 muy complicado. No imposible, en absoluto no imposible, pero de que es muy complicado, es complicado. lo es. Entonces, Bastante. exacto. Últimamente he visto los pitches motivacionales y creo que somos una generación, sí, yo siempre, últimamente a la cual no le falta motivación, sino le falta, aún sigo en un debate interno de saber qué es lo que le falta, porque motivación, pucha, actualmente tenemos el primer paso, el primer quiero saber si me pueden ayudar a entender qué es lo que le falta a esta generación, porque no siento que le falte motivación, porque si revisamos todos los medios que tenemos, están saturados de speeches motivacionales y, en pocas palabras, de aliento a salir adelante. Esa es una pregunta bastante interesante. Yo al menos creo,
Y yo algunas veces lo he pensado que, como dices tú, no falta motivación, pero lo que falta muchas veces es entender hacia dónde quiere ir una persona, es decir, conocerse mejor. ¿Por qué? Porque yo muchas veces he visto que mucha gente en los speech motivacionales, que a mi parecer son bastante polarizados, porque en recientes épocas el speech motivacional, en vez de haz algo por lo cual te sientas exitoso, es más como de el éxito se construye a partir de esto, y el éxito es esto porque es lo que la mayoría de las personas quieren. Y si tú no haces un proyecto de vida más o menos así, o si no consigues estas metas en específico, no vas a poder ser considerado como una persona exitosa. Yo he visto que eso a veces es un problema muy fuerte, porque en muchas ocasiones las personas tienen mucha motivación y hacen proyectos, cosas muy padres por la sociedad o incluso por su familia, por ellos mismos simplemente, y se ven frenados porque la gente o la sociedad no lo considera como algo exitoso. Y yo creo que es un problema muy grande, que a veces falta diferenciar entre el éxito convencional, que es el aspiracional que todos quisiéramos tener, y el éxito personal, que a mi gusto es el más importante, porque justamente es el que te va a satisfacer a ti. Y yo creo que lo hemos visto sobre todo en redes sociales, como es que si tú haces un proyecto, por ejemplo, enfocado a tecnología, a nuevos descubrimientos de innovación y todo, la gente va a decir, lo va a compartir y lo va a extraponer y muchas cosas. Pero si tú haces, por ejemplo, un proyecto, no sé, reciclando en tu casa, ayudando a una comunidad, realmente no va a tener a lo mejor el mismo impacto en la percepción de las demás personas. Y creo que eso también dices, yo creo que en algún punto, y yo a veces alguna vez me lo he preguntado, dices tú, si yo hago a lo mejor lo mismo que esta persona, pero esta persona nadie la pela, pues ¿para qué lo hago, no? O sea, como que pierdes el interés, aunque estés muy motivado, y mejor lo reenfocas en algo que tal vez te puedan llegar a reconocer, que realmente a lo mejor sirva. Yo al menos creo que ese es como un problemilla que a veces se tiene en estas generaciones. Uy, yo creo que es Sí, sin una duda, pregunta concuerdo. muy compleja y que va Claro, más allá de lo generacional, ¿saben? Porque para mí, la generación en la que nos encontramos nosotros, que somos contemporáneos, es una generación que está saliendo de su zona de confort constantemente y que está rompiendo muchísimas ideas, conceptos, constructos e incluso paradigmas a nivel social. Quiero decir, se están enfrentando un montón de cosas, se están librando un montón de debates, se están abriendo un montón de temas que antes no era permitido socialmente abrir, ¿no? El simple hecho de que seamos una generación que constantemente esté manifestando movimientos sociales muy fuertes en contra de todo aquello que había y que ha sido aceptado y normalizado por la sociedad durante décadas, para mí ya es una salida de la zona de confort muy grande. Creo que a nivel individual va más allá del salir de tu zona de confort o no, el manejo de las vidas en sociedad justo ahora. Porque Porque vuelvo a lo mismo, los speech motivacionales, lo que se está diciendo ya, las personas a quienes admiramos y que son grandes y que han hecho y que realmente yo no pienso que deberíamos dejar de admirar y yo no pienso que deberíamos dejar de seguir y yo no pienso que deberíamos abandonar ciertas cosas ujú, porque al final sirven y motivan y mueven y todo lo que ustedes gusten, están en un punto diferente de la vida. Están hablando desde una vivencia post zona de confort, que es lo que yo hablaba hace algunas intervenciones, ¿no? Es bien sencillo hablar cuando lo has conseguido. El problema claro. está cuando se está Claro, consiguiendo. sin duda. Y en este momento histórico y social y cultural y todo lo que está envolviendo esta vivencia actual, yo creo que el salir de la zona de confort sí está relacionado con decir, mira, yo creo en X Dios, pero no creo en la pederastía y no creo en la iglesia y no creo en esto y lo defiendes y ves la manera y haces movimientos y sales de eso en lo que estabas. ¿Saben? Creo que la zona de confort justo ahora de nuestra generación va más encaminada a los movimientos sociales que a los conceptos de éxito que se tenían con anterioridad. ¿Por qué?
porque esos conceptos de éxito ya no son tan fácilmente alcanzables. Nunca lo han sido, Claro, y es muy admirable quien ha logrado esta Obviamente, imagen de creo éxito, que pero ahora es todavía peor, porque en algún momento decías, bueno, yo tengo mis hijos, mis hijas, y voy a repartir esta casa enorme en, en tantos pedacitos para que cada quien construya su casa aquí. Y de alguna manera estaban trabajando como la zona pues que les correspondía, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de esto del campo, del factor agrario, y trabajaban, iban, pues de alguna manera vendiendo, ganando, ya tenían una casa, luego hacían sus compras de vaquitas y cabitos y caballitos y lo que ustedes gusten, y se seguían moviendo y tenían sus hijos y su carrito y empezaban. Después comenzamos con esto de la escolarización y poco a poco el mercado se fue volviendo más competitivo. Y ahora si tú quieres tener una parcela que trabajar, una casita, un auto y poder mantener 8 o 10 hijos, hijas, es, es totalmente increíble la sí, cantidad de esfuerzo que se requiere, ¿no? Entonces, creo que la generación sí está saliendo de zonas demasiado. de confort a nivel social, a nivel cultural, y creo que se están Ujú. haciendo muchas cosas que históricamente van a quedar grabadas en la claro. memoria de los pueblos, pero sí va a ser necesario reconstituir este concepto de éxito. Yo coincido totalmente con esa idea. No sé si ella ha dado respuesta en algo a la pregunta, pero esa es mi visión, claro. Sí, sin duda, creo que aportaste a tratar de encontrar una respuesta. A mí Claro. me gustó un aspecto que mencionó Ricardo, que creo que es importante. Y de hecho, no sé si fue por casualidad, pero el día de hoy estaba viendo mis redes sociales y me encontré un video de un inversionista que estaba justamente con un speaker motivacional y él dijo, yo no hago mis speeches, yo realmente no lo conocía y él dijo, pero yo creo y hago lo que hago porque la sociedad no te está enseñando a ser feliz, te enseña a ser productivo, Claro, te enseña a arar la tierra, que te enseña cómo ordeñar una vaca, cómo usar una computadora para producir, para estar en el gran motor de reloj, así lo mencionó, para que funcionara todo junto. Pero realmente no te enseñan a ser feliz y aquí es otro factor que creo que influye. ¿Cuándo somos felices? ¿Cuándo hemos dejado nuestra zona de confort al punto de ser felices? sí, en definitiva es un punto muy importante. De hecho, en algún punto de otros podcasts, yo me acuerdo que en Filosofando en tiempos de cuarentena, que es otro que tenemos por ahí, mencionamos que precisamente en estas épocas de contingencia es cuando más se ha visto como esta división eh, de qué tan productivo eres dentro de tu casa y si eso realmente te da un valor y si realmente lo que hacías tenía un valor no para los demás sino para ti, porque al final muchas cosas, como bien lo dices, lo hacíamos con el fin de ser productivos ante un grupo de personas, sí, para que dé valor para Ujú. los demás y de alguna manera ellos nos den valor a nosotros, pero ahora que uno está en contingencia, que uno está en aislamiento, dices tú, todas las cosas que yo podía hacer, ya sea en la escuela, en el trabajo, ya dejaron de ser productivas o de tener un valor realmente para los demás porque ya no las pueden ver cómo las realizo o qué es lo que hago. Y entonces ahí es cuando yo creo que muchas personas en general contingencia y en aislamiento, y es algo a lo que yo quería preguntarles, es cómo ven o cómo en su caso, por ejemplo, muy personal y particular, han podido no caer en la zona de confort estando en aislamiento, que yo sé por mis propias experiencias que es algo muy complicado porque te limitan muchas oportunidades, pero cómo es que a lo mejor en estos momentos de crisis, y no solamente en estas ocasiones, sino por ejemplo cuando vas a un lugar completamente distinto o cuando estás en un ambiente que de plano no conoces, con características parecidas a un aislamiento, un confinamiento, puedes evitar caer en una zona de confort. Eso al menos a mí se me echó un poquito curioso pensarlo en estos tiempos libres que he tenido de cuarentena. Pues en mi experiencia personal, yo creo que yo he sido más productiva justo ahora en cuarentena que en mi vida cotidiana sin ella, ¿no? Y puedo decir que, vamos, que sí fue como un poco complejo el empezar a pensar
más allá de los números de contagios, más allá de los números que se ven en la televisión, en la parte humana de eso, ¿no? En el hecho de que puedes ver 5 muertos y dices, ah, 5, punto. Pero cuando empiezas a racionalizar y dices, es que son 5 personas, 5 familias se Claro, quedaron sin un miembro de ellas, o tal vez 3 familias se quedaron sin más de una persona, y empiezas a meterte como en esta parte subjetiva, en esta parte humana de la contingencia y de lo que está pasando a nivel global, pues es bien fuerte. Y de inicio yo dije, bueno, es como mi tiempo de descanso, vamos a darle para abajo, voy a sacar el semestre, ahí como sea, ahí como salga, y ya. Y de pronto me di cuenta de que yo no hago lo que hago por nadie más, yo hago todo lo que hago Ujú. por mí, porque me quiero demostrar a mí misma que puedo saber más, que puedo conocer más, que puedo hacer más de mí. Y porque me quiero mucho y me gusta mucho mantenerme activa y me gusta mucho mantenerme mentalmente saludable y me gusta mucho mantenerme con todas estas cosas que yo sé que al final me van a servir. Tal vez no voy a obtener algo monetario o algo de los otros, ¿no? Que alguien más me diga, oh, mira, genial, maravilloso, pero sí que me siento muchísimo más entregada a mí misma, sí que me siento muchísimo más empapada de conocimientos y de cosas y de todo. Entonces, al menos en mi experiencia muy personal, en algún momento, platicando con Ricardo, yo le decía, es que para mí, si yo salgo de esta contingencia sin haber aprendido nada, va a ser algo terrible. Evidentemente tuvimos alguna discusión porque yo lo dije mucho más generalizado y no es así. Sí, lo No supongo. es así. Es que no todas las personas van a aprender algo y no claro. todas las personas están viviendo igual. Pero para mí era Ujú. muy importante el aprender cosas nuevas, el reforzar lo que sabía, el relacionarme con otras personas, aunque fuera a partir de medios digitales, y aprender de esas otras personas y generar colaboraciones, por eso estamos acá. Este, y todo esto que envuelve el hecho de tenerte a ti mismo para ti mismo, ¿no? El hecho de no tener que rendir como Sí, claro. tantas cuentas como rendías en tu vida cotidiana y más bien aprovecharte. Entonces, para mí, esto fue una manera de salir de mi zona de confort o de mi rutina que ya tenía establecida y exigirme muchas otras cosas. Y bueno, yo de cierta manera estoy muy contenta con la contingencia, ¿no? Evidentemente quiero regresar a mi vida porque pues mi vida era muy chida y estaba muy padre, pero claro que salí de eso y, y evité caer en mi zona de confort pensando en todo lo que podía hacer y todo lo que podía aprender para mí, ¿no? Y lo decíamos en alguno de los primeros podcasts, es que si no sabes hacer algo, es tu momento. Y no te quedes sentado, avanza, busca. Y yo di así como un montón de series de páginas web con páginas, cursos, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que va por ahí de la motivación personal, que al final es intrínseca, viene de ti y va hacia ti. Entonces, para mí fue así. Entiendo que no es generalizable y que no fue el común, pero para mí fue así, fue muy, muy exigente conmigo misma en este tiempo de contingencia. Por eso me he llevado a lugares muy cool, entonces no tengan miedo a salir de ahí, se puede. No sé qué opinas tú, Gio. Sí, mira, en mi opinión creo que, bueno, mi profesión me obliga mucho a estar en cocina, ya que mi profesión es más práctica que teórica, pero creo que me exigió a mí mismo de una forma en la cual, para empezar, no estaba listo porque decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago este tiempo? Me va a aburrir, que ya no sé, o sea, me bloqueé totalmente y de repente empecé a desempolvar, entre comillas, por mi computadora y encontré libros y me puse a leer y dije, oye, ¿qué onda? Puedo reafirmar mis conocimientos e incluso adquirir más y creo que es un punto, un consejo que yo daría en estos tiempos de cuarentena, que sería reactívate, reacomódate a las posibilidades, no necesariamente porque tienes que practicar, ya sea hablemos de doctores, estudiantes de gastronomía, de muchas ramas, no porque tu carrera incluya práctica significa que te vas a sentar. Utiliza toda la teoría, repasa, puede
En mi caso, estaba repasando teoría y dije, esto lo sé porque lo aplico día con día, pero no sabía sus tecnicismos, sus relaciones, y creo que es algo que nos falta, aprovechar el tiempo de lo que ya sabemos y ratificarlo. El otro día estaba hablando con mi hermana y ella me dice, oye, no me acordaba que podía hacer tal puntada de tejido y ya está, me sale. Y ahí fue donde entré en análisis y llegué a la conclusión de que este tiempo de cuarentena no necesariamente debes de ser de ocio, de levantarte de la cama, comer, y levantarte, acostarte, levantarte de la cama y llevar un ciclo, una vida cíclica, sino que se puede aprovechar ya que hay miles de maneras, miles de oportunidades para reafirmar conocimientos e incluso para tomar nuevos, ya sea hablando con amigos de otras ramas, de otras profesiones, y ya entre ellos dar el intercambio de conocimiento, hacer conversaciones, asistir a conversatorios como es el caso el día de hoy. Y creo que son otras maneras en las que te puedes adaptar a seguir saliendo de tu zona de confort. Sí, sin lugar a dudas sí es un tema muy, 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 muy complicado que realmente sí, si las personas que están escuchando esto tienen el tiempo, piénsenlo, eso es un momento muy importante para ir reflexionándolo, cómo lo hemos vivido, porque todavía nos faltan muchas cosas más. Entonces, es bueno ir haciendo esos análisis, esas reflexiones sobre dónde hemos estado dentro de la zona de confort, qué tanto a veces nos arriesgamos, que tanto a veces salimos un poquito de eso, retomamos cosas que habíamos hecho y que a lo mejor éramos muy buenos y que por alguna u otra razón o circunstancia no hemos podido regresar a ello, que ahorita es una oportunidad muy buena, como bien lo decía Carla, y sí es un tema bastante, bastante complejo que yo creo que cada persona lo vive de manera distinta y desafortunadamente, porque yo siento que la plática está volviendo muy, muy interesante, tenemos que ir cerrando ya esta emisión. No sé si alguno de ustedes quisiera concluir con algo para terminar este podcast, que yo creo probablemente vayamos a hacer una segunda parte, porque la verdad es que es un tema muy interesante y muy amplio. Entonces, Carla, Gio, no sé si quieran concluir con una frase, con un cierre de todo esto. Quiero concluir con este proverbio que en algún momento leí en algún lugar, del que ya no me acuerdo, que dice que la gota no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Entonces, no tengan miedo de intentar cosas nuevas, o bueno, tengan temor, tengan muchísimo miedo, Mm, atérrense, pero háganlo con miedo. Siempre y cuando no atente contra su vida, por favor. claro. Háganlo con miedo, inténtenlo, arriesguense y tengan en cuenta que en algún momento hablaremos del fracaso más adelante porque el fracaso no necesariamente implica fallar, caer y quedarse ahí. También es una manera de descubrir cómo no se hacen las cosas. Claro. La Exactamente. zona de confort puede ser muy cómoda y puede ser muy útil, pero no podemos estancarnos toda la vida ahí. Hay que crecer, habrá que cambiar, habrá que darnos unos que otros fregadazos y unas que otras caídas y llorar mucho para obtener lo que queremos obtener. Entonces, vamos a darle y como dice el meme que está en redes sociales, es sin miedo al éxito, papi. Sí, claro, sin duda. Yo quisiera concluir con una frase de una película que tal vez muchos hemos visto y lo vemos más como comedia que como aprendizaje, la de Kung Fu Panda 2, Ok. en Eh, la que después regresa, bueno, no la voy a spoiler, solo voy a ir a la frase, que dice, no necesariamente, no porque tu vida haya tenido un mal comienzo, ese hecho significa, ese hecho significa que tu vida vaya a ser así. Tú eres quien defines lo que quieres. Y esta frase la menciono por el hecho de que se justifican bastante por cómo vengo, de dónde vengo. Simplemente vengas de donde vengas, tengas de lo que tengas, poco a poco, gradualmente vas a ir saliendo de tu zona de confort y vas a llegar a lograr grandes cosas. Hay muchos ejemplos de gente que viene
de muy bajo y llega muy alto, pero... Y quiero rescatar algo de lo que mencionó Carla. La constancia es también la llave de lo que nos va a llevar a salir de la zona de confort, a lograr una felicidad y a lograr una motivación y un éxito duradero, a construir algo fuerte, con cimientos, y creo que es algo que también nos hace falta analizar. Creo que con eso concluiría. Perfecto, yo no podría agregar algo más, la verdad es que fue una conversación bastante interesante. Ya estaremos haciendo unas segundas partes de esto y ahondaremos aún más en el tema porque efectivamente, como dice Carla, como dice yo, hay muchas cosas que hay que ver, como la constancia, los fracasos, el avanzar de poco a poco, vencer un poquito esas inseguridades y miedos que a veces nos deja la zona de confort o a veces la que nos ata. Pero ya estaremos viendo y les pedimos que precisamente nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, o si nos estás escuchando esto en Spotify también nos sigas por ahí, dado que pues ahí estaremos subiendo todo el contenido de los cuales estaremos hablando en próximas emisiones. Los invitamos también a que sigan viendo nuestros demás podcasts hablando de mentes, filosofando en tiempos de cuarentena y en mi opinión, por supuesto, ya tenemos bastante capítulos subidos en cualquiera de las dos plataformas donde estés escuchando esto y te pedimos que nos sigas también en nuestras páginas de Facebook y Twitter, donde ahí por lo regular estaremos avisando cuando a veces hacemos las transmisiones en vivo de los podcasts y también te enterarás cuando ya estamos subiendo cada uno de los contenidos en nuestras diferentes plataformas. Así que sin nada más que agregar, los esperamos en las siguientes emisiones de cualquiera de nuestros podcasts. Les agradecemos mucho haberse tomado el tiempo de escucharnos. Hasta luego. Carla fuera. Adiós, Bye. bye.